Míralo. Qué tierno es. Hola. Hola, 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 hola. ¡Pena, señor! ¡Ay! ¡Y pánico! ¡Reportándose, señor! Sí, ya. Solo aviso. Sujeta ese declive de vida mortal. ¡Ténsalo bien! ¡Yo sé! Que saben, ya lo sé, ya entendí el concepto. Yo quería preguntarles, este mocoso. ¡Es que! ¿Cómo es posible? Tranquilo, ya pasó. Pronto matémoslo y terminemos con esto, ¿sí? ¡Aquí tienes, niño! ¡Una fortuna! Oh, pobrecito. Oh, no llores. ¿Hay alguien? Mas como él no todo me vio, divina. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! Te agradezco. No fue nada. Lo siento, Erk. Es que ya somos 5 y tiene que ser un número par. ¡Esa! ¡Reversa! Ninfas, coquetas, no pueden vivir sin mí. ¡Animales! ¡Los odio! Necesito tu ayuda. Quiero ser un héroe verdadero. Entra, tengo algo que mostrarte. ¡Fuera de aquí, enano! ¡Au! ¿Qué estás haciendo? ¡Busca tu espada! ¡Qué fabulosa fiesta, jefe! No había visto tanto amor aquí desde que Narciso se descubrió a sí mismo. En nombre de mi hijo, quiero agradecerles a todos sus magníficos regalos.
¿Y si el mayor héroe de la mitología griega no hubiera nacido héroe, sino que hubiera tenido que ganarse ese título con valentía, sacrificio y la fuerza de su corazón? Hoy hablaremos de Hércules 1997 de Disney, una inolvidable aventura animada repleta de monstruos legendarios, dioses poderosos, comedia hilarante, batallas épicas y un viaje emocional que demuestra que el verdadero heroísmo no se basa en la fuerza física, sino en el altruismo. Desde ser secuestrado de bebé por Hades, hasta convertirse en el mayor héroe de Grecia y hacer el máximo sacrificio por la mujer que ama, la aventura de Hércules está llena de acción, emoción y momentos inolvidables. Así que prepárense. Pónganse cómodos y acompáñenme a explorar la historia completa, los secretos detrás de cámaras, datos fascinantes de la producción y todo lo que hizo de Hércules uno de los clásicos animados más singulares de Disney. ¡Comencemos! Estrenada en 1997, Hércules es una película estadounidense de animación, comedia, fantasía y musical, inspirada en el legendario héroe griego Heracles, conocido en el filme por su nombre romano, Hércules. La historia se basa libremente en los famosos mitos de la antigua Grecia y los reinventa con el estilo característico de Disney, combinando aventura, comedia, canciones memorables y momentos conmovedores en una entretenida película para toda la familia. La película fue producida por Walt Disney Feature Animation y dirigida por John Muskey y Ron Clements, el aclamado dúo de cineastas responsable de varios queridos clásicos de Disney. También coescribieron el guión junto a Donald M. Scenery, Bob Chow e Irene McKee, creando una versión fresca e imaginativa de la antigua leyenda que atrae a públicos de todas las edades. El filme cuenta con un elenco de voces excepcional, que incluye a Tate Donovan como Hércules, Danny DeVito como el ingenioso y enérgico entrenador Philoctetes, James Woods como el astuto y carismático villano Hades, y Susan Egan como Megara, una joven fuerte e independiente que desempeña un papel clave en la travesía de Hércules. La historia sigue a Hércules, el poderoso hijo de Zeus, nacido como un semidios con una fuerza extraordinaria. Aunque posee habilidades increíbles, crece entre humanos corrientes y lucha por comprender a qué lugar pertenece realmente. A lo largo de su vida, Hércules sueña con descubrir su verdadera identidad y encontrar un sitio donde sea aceptado. Al emprender un viaje extraordinario, Hércules aprende que poseer una inmensa fuerza física no basta para convertirse en un verdadero héroe. Para recuperar su estatus divino y ganarse el lugar que le corresponde entre los dioses del Monte Olimpo, debe demostrar su valía a través del coraje, el altruismo, la compasión y el sacrificio. En el camino, se enfrenta a peligrosos monstruos, desafíos imposibles y decisiones difíciles que ponen a prueba tanto su corazón como su carácter. Mientras tanto, su malvado tío Hades, el astuto y ambicioso gobernante del inframundo, trama en secreto destruir a Hércules antes de que pueda cumplir su destino. Mediante la manipulación, el engaño y el uso de poderosas fuerzas bajo su mando, Hades tiende innumerables trampas para intentar provocar la caída de Hércules. Esta batalla entre el bien y el mal se convierte en el núcleo de la historia, dando lugar a una aventura inolvidable llena de acción, humor, emoción y lecciones inspiradoras sobre lo que realmente significa ser un héroe. El desarrollo de Hércules comenzó en 1992, cuando el animador de Disney Joe Haidar presentó la idea de adaptar las legendarias historias del héroe griego Heracles a un largometraje de animación. Su propuesta despertó el interés del estudio y el equipo creativo empezó a explorar cómo transformar a uno de los héroes más famosos de la mitología en una entretenida aventura de Disney que atrajera a públicos de todas las edades. Paralelamente, los directores John Muskey y Ron Clements trabajaban en otro proyecto ambicioso, El Planeta del Tesoro, que habían retomado tras el enorme éxito crítico y comercial de Aladdin en 1992. Sin embargo, en 1993, dicho proyecto fue retirado temporalmente de la fase de desarrollo activo. Al quedar El Planeta del Tesoro en suspenso, Muskey y Clements centraron su atención en Hércules, se incorporaron a la producción ese mismo año y asumieron la tarea de dar forma a la película, convirtiéndola en una de las aventuras animadas más memorables de Disney. Al comenzar a desarrollar la historia, los cineastas se sumergieron en la mitología griega. Estudiaron minuciosamente numerosas versiones de las antiguas leyendas y leyeron distintas interpretaciones de los mitos para comprender mejor el mundo, los personajes y la odisea heroica de Hércules. Su objetivo era inspirarse en los relatos originales, al mismo tiempo, crear una historia que resultara fresca, emocionante y apta para el público familiar. No obstante,
Pronto se dieron cuenta de que muchos elementos de los mitos originales eran demasiado oscuros y complejos para una película de animación de Disney. Uno de los ejemplos más claros era la historia del nacimiento de Hércules. En la mitología griega tradicional, Heracles nace tras una aventura amorosa de Zeus con la mortal Alcmena, una trama cargada de traición, celos y tragedia. Dado que estos temas se consideraban inapropiados para una película familiar, los cineastas decidieron reinventar por completo los orígenes de Hércules. En lugar de seguir el mito original, crearon una historia más sencilla y edificante centrada en el destino, el valor y el camino para convertirse en un verdadero héroe. A medida que avanzaba la producción, el guión seguía evolucionando. Los guionistas Donald M. Scenery, Bob Chow e Irene Mecchi trabajaron en estrecha colaboración con los directores John Maske y Ron Clements, revisando y perfeccionando el texto en múltiples ocasiones para crear una historia que equilibrara acción, humor, emoción y momentos musicales memorables. Su trabajo conjunto contribuyó a convertir la película en una aventura dinámica y entretenida, garantizando al mismo tiempo que resultara accesible para públicos de todas las edades. Para dotar a la película de una identidad visual distintiva, Disney contrató al reconocido caricaturista británico Gerald Scarfe como diseñador de producción. Scarfe ya gozaba de fama gracias a su estilo artístico audaz y exagerado, y su visión única desempeñó un papel fundamental a la hora de definir la estética del filme. Durante la producción, creó más de 700 diseños de personajes, experimentando con diversas formas, expresiones y estilos artísticos antes de que los cineastas se decidieran por la apariencia definitiva de Hércules, Hades, Megara, los dioses y las numerosas criaturas mitológicas que aparecen en la película. Su arte, dramático y altamente estilizado, otorgó al filme un estilo visual único, diferente al de cualquier otro largometraje de animación anterior de Disney. Para lograr que el mundo de la antigua Grecia se sintiera auténtico sin perder la estética de fantasía colorida característica de Disney, miembros del equipo de producción viajaron tanto a Grecia como a Turquía. Estos viajes de investigación permitieron a los artistas estudiar de primera mano la arquitectura antigua, los templos, las esculturas, las montañas, las costas y los lugares históricos. Los impresionantes paisajes, los edificios clásicos y el rico patrimonio cultural que encontraron se convirtieron en una fuente fundamental de inspiración para los fondos y entornos de la película, contribuyendo a crear el majestuoso mundo que se aprecia a lo largo del filme. La animación en sí se realizó en dos de los principales estudios de Disney. Gran parte del trabajo se llevó a cabo en el estudio de animación de Disney en Burbank, California, mientras que otra parte importante estuvo a cargo del equipo de animación de Disney en París, Francia. Los artistas de ambos estudios colaboraron estrechamente, uniendo sus talentos para dar vida a los personajes, las secuencias de acción y los escenarios vibrantes. Aunque Hércules se creó principalmente mediante animación tradicional hecha a mano, los cineastas también incorporaron imágenes generadas por computadora para realzar varias escenas clave. La animación por computadora se utilizó de forma selectiva para crear secuencias más amplias y dinámicas que habrían resultado extremadamente difíciles de animar totalmente a mano. El ejemplo más impresionante es la emocionante batalla contra la hidra de múltiples cabezas, donde se empleó tecnología CGI para animar al enorme monstruo y sus cabezas, que se multiplicaban constantemente. Esta combinación de animación tradicional y efectos generados por computadora dio lugar a una de las secuencias de acción más emocionantes y visualmente espectaculares de la película. La producción de un largometraje de esta envergadura requirió una inversión considerable. Disney destinó un presupuesto estimado de $85 millones. Dicha cifra cubrió todas las etapas del desarrollo, incluida la creación de la historia, la animación, la grabación de voces, la música, los efectos visuales y el extenso trabajo artístico que finalmente llevó la legendaria historia de Hércules a la gran pantalla. Asterisco Hércules se estrenó oficialmente en los cines el 13 de junio de 1997, acercando al público de todo el mundo la colorida y divertida reinterpretación de la mitología griega realizada por Disney. Tras su estreno, la película recibió críticas mayoritariamente positivas. Los especialistas elogiaron su narrativa dinámica, su humor ingenioso, sus personajes memorables y su enfoque fresco de la legendaria historia de Hércules. Entre todas las interpretaciones, James Woods recibió los mayores elogios por su inolvidable caracterización de Hades, el gobernante del inframundo, un personaje astuto, sarcástico y de habla rápida.
Tanto la crítica como el público admiraron la forma en que Guts combinó la comedia con la villanía, creando uno de los antagonistas animados más entretenidos y carismáticos de Disney. Su enérgica interpretación vocal se convirtió en uno de los puntos fuertes de la película y sigue siendo considerada ampliamente como una de las mejores interpretaciones de un villano de Disney. La animación de la película también atrajo una atención considerable. Muchos críticos elogiaron su diseño visual audaz y altamente estilizado, que no se parecía a ninguna película de animación anterior de Disney. Los diseños exagerados de los personajes, inspirados en el caricaturista británico Gerald Scarfe, otorgaron a la película una identidad artística única. Sin embargo, no todos aceptaron este estilo inusual. Mientras algunos elogiaban su originalidad y creatividad, otros opinaban que se alejaba demasiado del estilo de animación tradicional de Disney. Del mismo modo, la banda sonora y las canciones de la película suscitaron reacciones diversas. A algunos espectadores les encantó la enérgica música inspirada en el gospel y los pegadizos números musicales, mientras que otros consideraron que la música no era tan memorable como la de clásicos de Disney como El Rey León, La Bella y la Bestia o Aladdin. A pesar de recibir críticas mayoritariamente favorables, Hércules no alcanzó el mismo nivel de éxito comercial que varios de los anteriores grandes éxitos de animación de Disney. En comparación con películas como El Rey León, Aladdin y La Bella y la Bestia, su desempeño en taquilla se consideró algo decepcionante. No obstante, la película obtuvo resultados respetables a nivel mundial, recaudando aproximadamente $252,7 millones durante su exhibición en cines. Aunque la película no figuró entre los mayores éxitos financieros de Disney, su popularidad siguió creciendo con el paso de los años. Fue ganando gradualmente una base de seguidores leales que valoraban su humor, sus personajes memorables, su historia inspiradora y su estilo de animación distintivo. Gracias a esta popularidad duradera, Disney amplió la franquicia más allá de la película original. La historia continuó con Hércules, la serie animada, un programa de televisión que exploraba los años de juventud de Hércules como estudiante en la Academia Prometeo. La serie presentaba a muchos personajes conocidos de la película e introducía nuevas aventuras, compañeros de clase, criaturas míticas y héroes legendarios de la mitología griega, ofreciendo a los fans una visión más profunda de la vida de Hércules antes de convertirse en el héroe legendario que el público conocía por la película. Hace mucho tiempo, en la gloriosa época de la antigua Grecia, los poderosos dioses gobernaban el mundo desde las magníficas alturas del Monte Olimpo. Entre ellos, el rey de los dioses, Zeus, y su esposa, Hera, celebraron el nacimiento de su hijo, Hércules. Su llegada fue motivo de gran alegría, pues todos los dioses se reunieron para honrar al príncipe recién nacido. Los cielos se llenaron de música, risas y festejos, marcando el nacimiento de un niño destinado a la grandeza. Reinaba la felicidad en todo el Olimpo, y todos creían que Hércules llegaría a ser un dios poderoso y noble. Sin embargo, no todos compartían la alegría. En lo más profundo de la tierra, en el oscuro y ardiente inframundo, Hades, el hermano de Zeus, celoso y ávido de poder, observaba los festejos con amargura. Mientras los demás dioses celebraban, Hades soñaba en secreto con derrocar a Zeus y apoderarse del Monte Olimpo. Había pasado años esperando la oportunidad perfecta para hacerse con el poder y creía que su momento finalmente se acercaba. Para saber si su plan tendría éxito, Hades visitó a las misteriosas Moiras, 3 seres ancestrales que controlaban el destino de todos los seres vivos. Ellas le revelaron una profecía que marcaría el futuro de los dioses. Según la profecía, exactamente dentro de 18 años ocurriría una alineación planetaria excepcional. Durante ese breve instante, Hades tendría la oportunidad de liberar a los temibles titanes de su prisión. Una vez libres, aquellos monstruos gigantescos atacarían el Monte Olimpo, derrotarían a los dioses y permitirían que Hades se convirtiera en el nuevo gobernante de los cielos. Pero la profecía incluía una advertencia crucial. El plan de Hades solo tendría éxito si Hércules no intervenía. Si el joven hijo de Zeus sobrevivía y luchaba contra los titanes, el sueño de Hades de gobernar el Olimpo quedaría destruido para siempre. Decidido a eliminar la amenaza antes de que creciera, Hades ordenó a sus 2 sirvientes, torpes pero leales, Pena y Pánico, que viajaran a la tierra y mataran al pequeño Hércules. Para asegurar el éxito de la misión, les entregó una poción mágica capaz de despojar a un dios de su inmortalidad.
Una vez que Hércules se volviera mortal, podría ser asesinado igual que cualquier niño humano común. Pena y pánico se infiltraron en el mundo de los mortales al amparo de la oscuridad y lograron secuestrar al bebé Hércules. Tras llevárselo lejos del Olimpo, se prepararon para obligarlo a beber toda la poción. A medida que Hércules tragaba la mayor parte del líquido, su inmortalidad divina comenzó a desvanecerse. Sin embargo, justo antes de que pudiera beber la última gota, un suceso inesperado lo cambió todo. Un granjero de buen corazón y su esposa pasaban casualmente por las cercanías. Al oír ruidos extraños, se acercaron al lugar, asustando a Pena y Pánico. Temiendo ser descubiertos, ambos demonios entraron en pánico y huyeron de la escena antes de poder completar su misión. Como Hércules nunca bebió la última gota de la poción, su magia quedó incompleta. Perdió su inmortalidad y ya no pudo vivir como un dios, pero un don extraordinario permaneció intacto: su increíble fuerza sobrehumana. Aunque se había convertido en mortal, seguía poseyendo un poder inmenso, muy superior al de cualquier ser humano común. El bondadoso granjero y su esposa encontraron al bebé abandonado, solo y desamparado. Al no ver rastro de sus padres biológicos y sentir compasión por el niño indefenso, decidieron adoptarlo como a su propio hijo. Criaron a Hércules con amor en el campo, sin saber en absoluto que en realidad era hijo de Zeus y el legítimo príncipe del Monte Olimpo. Mientras tanto, Pena y Pánico regresaron al inframundo. Avergonzados por su fracaso y aterrorizados ante el temperamento explosivo de Hades, optaron por ocultar la verdad. Creyendo que Hércules se había convertido en un mortal común y que nunca más representaría una amenaza, se convencieron falsamente de que la misión había sido un éxito y decidieron no contarle a Hades que el niño había sobrevivido conservando intacta su increíble fuerza sobrenatural. Pasaron los años y Hércules se convirtió en un adolescente de buen corazón, aunque algo torpe. A pesar de haber sido criado por unos padres adoptivos cariñosos, nunca se sintió realmente parte de la gente común. Dondequiera que iba, su increíble fuerza provocaba problemas que él jamás tenía intención de causar. Incluso las tareas más sencillas solían terminar en desastre, ya que no lograba controlar el enorme poder que albergaba en su interior. Un día, mientras intentaba encajar con quienes le rodeaban, Hércules causó accidentalmente graves daños a un edificio. Lo que comenzó como un simple error se convirtió rápidamente en un caos total, dejando la estructura seriamente deteriorada. En lugar de comprender que el accidente escapaba a su control, los habitantes del pueblo lo culparon y se burlaron de él. Se reían de él, temían su fuerza inusual y lo trataban como a un extraño, en lugar de como a alguien que se esforzaba por ayudar. Tras completar su intenso entrenamiento bajo la tutela de Phil, Hércules finalmente se vuelve más fuerte, más rápido y más seguro de sus capacidades. Convencido de que su alumno está listo para demostrar su valía, Phil decide que ha llegado el momento de que Hércules abandone el campo de entrenamiento y comience su viaje como un verdadero héroe. Junto a Pegaso, los tres parten hacia la gran ciudad de Tebas, un lugar famoso por atraer monstruos, peligros y oportunidades para los guerreros valientes. Phil está seguro de que, si Hércules logra realizar hazañas heroicas allí, su reputación se extenderá rápidamente por toda Grecia. Mientras viajan hacia Tebas, se encuentran inesperadamente con una joven que corre un grave peligro. Está siendo atacada por el salvaje centauro Neso, quien intenta capturarla y hacerle daño. Sin pensar en su propia seguridad, Hércules entra en acción de inmediato. Valiéndose de su increíble fuerza y valentía, se enfrenta al poderoso centauro en una lucha feroz y finalmente lo derrota, obligando a Neso a huir. Ahora que Hércules ha perdido su increíble fuerza, Hades cree que nada le impedirá cumplir la profecía. Convencido de que la victoria está finalmente a su alcance, pone en marcha la siguiente fase de su plan. Aprovechando una rara alineación planetaria que ocurre solo una vez cada muchos años, Hades abre la prisión donde los temibles titanes han permanecido cautivos durante siglos. Los gigantescos monstruos quedan finalmente libres. Los titanes lanzan de inmediato un ataque devastador contra el Monte Olimpo. Su tamaño descomunal y su inmenso poder les permiten superar a los dioses, a quienes toman totalmente por sorpresa. Uno a uno, Zeus, Hera y los demás dioses olímpicos son derrotados y encarcelados. Por primera vez en la historia, el Monte Olimpo cae bajo el control de Hades, acercándolo más que nunca a cumplir el sueño de toda su vida, convertirse en el gobernante de los cielos. Sin embargo, Hades sabe que aún queda un cabo suelto.
para asegurarse de que Hércules nunca vuelva a interferir, envía al aterrador Cíclope a Tebas con una misión sencilla: matar de una vez por todas al héroe, ahora despojado de su poder. Sin su fuerza divina, Hércules ya no es el guerrero imparable que todos admiraban. Aún así, cuando el Cíclope comienza a atacar la ciudad, él se niega a huir. Aunque es un simple mortal, se interpone valientemente entre el monstruo y los inocentes habitantes de Tebas. Sabiendo que no puede confiar en la fuerza bruta, Hércules recurre a su inteligencia. Observando atentamente los movimientos del Cíclope, aprovecha el gran tamaño y el mal equilibrio de la criatura. Gracias a su rapidez mental, tácticas ingeniosas y una determinación inquebrantable, logra superar en astucia al monstruo gigante. Tras una feroz lucha, Hércules derrota al Cíclope, demostrando que el verdadero valor no depende de una fuerza sobrenatural. En medio del caos de la batalla, sobreviene la tragedia. Mientras Hércules lucha por su vida, una enorme columna de piedra comienza a desplomarse sobre él. Al ver que no tiene posibilidad de escapar a tiempo, Meg toma una decisión en una fracción de segundo. Sin pensar en su propia seguridad, se lanza frente a Hércules y lo aparta del peligro. La enorme columna cae entonces sobre Meg. Ella resulta gravemente herida al salvar al hombre que ama. Su acto desinteresado cumple la única condición que Hades había garantizado, que Meg permanecería ilesa. Al romperse la promesa de Hades, el pacto mágico queda anulado de inmediato. En un instante, la increíble fuerza divina de Hércules regresa. Al darse cuenta de que Meg se ha sacrificado por él, Hércules se siente abrumado por el dolor, pero no pierde tiempo. Reunido con Pegaso, vuela hacia el monte Olimpo tan rápido como puede, decidido a detener a Hades antes de que sea demasiado tarde. Al llegar a las alturas, Hércules se enfrenta a los titanes en una batalla épica. Con su poder divino restaurado, lucha contra cada monstruo gigantesco con un valor y una determinación inigualables. Uno tras otro, los titanes son derrotados y arrojados al espacio, donde ya no pueden amenazar al mundo. Una vez eliminados los titanes, Hércules libera a Zeus, a Hera y al resto de los dioses olímpicos de su cautiverio. La conquista meticulosamente planeada por Hades se desmorona en un instante, y el gobernante del inframundo observa impotente cómo se destruye todo aquello por lo que había trabajado. Aunque Hércules ha salvado el monte Olimpo, derrotado a los titanes y rescatado a los dioses, su mayor victoria conlleva un precio insoportable. Regresa apresuradamente a Tebas, con la esperanza de estar con Meg una vez más. Lamentablemente, llega demasiado tarde. Las heridas que sufrió al protegerlos son demasiado graves. A pesar de todo lo que Hércules ha logrado, no puede evitar lo inevitable. Meg muere en sus brazos, dejando a Hércules desolado. Justo en el momento en que se ha convertido en el héroe más grande que el mundo haya conocido, experimenta el dolor más profundo de su vida, al comprender que ni siquiera el héroe más fuerte puede salvar siempre a la persona que más ama. Destrozado por la muerte de Meg, Hércules se niega a aceptar que su historia haya llegado a su fin. Aunque ha derrotado a los titanes, salvado el monte Olimpo y restaurado la paz en el mundo, ninguna de esas victorias le importa si no puede salvar a la mujer que ama. Decidido a traerla de vuelta, toma la decisión más peligrosa de su vida. Hércules viaja al inframundo, sabiendo que ningún ser vivo ha regresado jamás tras entrar en el reino de los muertos. Se enfrenta a Hades y exige que libere el alma de Meg. Hades, convencido de que Hércules no tiene ninguna posibilidad de éxito, acepta el desafío con aire de suficiencia. Si Hércules logra recuperar el alma de Meg del mortal río Estigia antes de que desaparezca para siempre, podrá llevársela de vuelta. Pero hay un precio terrible. Cualquier mortal vivo que se adentre en el Estigia envejecerá rápidamente, perderá todas sus fuerzas y morirá antes de volver a alcanzar la superficie. Sin la menor vacilación, Hércules acepta el riesgo. Impulsado únicamente por el amor, se sumerge en las oscuras aguas del río Estigia. El río mágico comienza de inmediato a arrebatarle la vida. Su cuerpo juvenil envejece y se debilita rápidamente, su cabello se torna gris y su fuerza se desvanece a cada segundo. Las almas atrapadas en el río tiran de él sin tregua, intentando arrastrarlo a las profundidades para siempre. Cada instante lo acerca más a la muerte, pero Hércules se niega a detenerse. Finalmente, tras una lucha extenuante, alcanza el alma de Meg y la sostiene con delicadeza. En ese preciso momento, sucede algo extraordinario.
Al haber sacrificado voluntariamente su propia vida para salvar a otra persona, sin esperar nada a cambio, Hércules lleva a cabo el acto supremo de heroísmo desinteresado. Este acto de amor puro encarna el verdadero significado de ser un héroe. Al instante, su naturaleza divina queda restaurada. Recupera su inmortalidad, renueva su aspecto juvenil y siente cómo vuelve a fluir en él su increíble fuerza divina. Ya no está sujeto a la maldición mortal del río. Hércules saca el alma de Meg del Estigia sin esfuerzo, logrando lo que ningún mortal había conseguido jamás. Tate Donovan presta su voz al personaje de Hércules, el valiente y bondadoso protagonista de la película. Hércules es un poderoso semidios inspirado en el legendario héroe griego Heracles, hijo de Zeus. A lo largo de la historia, posee una fuerza extraordinaria que supera con creces la de los humanos comunes, pero su mayor desafío no es derrotar a monstruos, sino descubrir qué significa realmente ser un héroe. Aunque sueña con ganarse un lugar entre los dioses del Monte Olimpo, Hércules acaba comprendiendo que el verdadero heroísmo nace del altruismo, la compasión y la fortaleza del corazón, más que de la mera fuerza física. En la primera parte de la película, cuando se muestra a Hércules como un adolescente, su voz hablada corre a cargo de Jos Keaton. Keaton captura la inocencia juvenil, la torpeza y la determinación del personaje mientras Hércules lucha por controlar su inmensa fuerza e intenta encajar en el mundo de los humanos. Cuando Hércules interpreta sus números musicales, su voz cantante la aporta Roger Bart. Sus actuaciones, llenas de energía y emoción, dan vida a la trayectoria del personaje a través de las memorables canciones de la película. Danny DeVito pone voz a Philoctetes, más conocido simplemente como Pil. Pil es un sátiro anciano, una criatura mítica mitad hombre y mitad cabra, que ha dedicado su vida a entrenar a algunos de los mayores héroes de la antigua Grecia. Aunque es de carácter irritable y sarcástico, y a menudo se queja de todo lo que le rodea, bajo su personalidad osca se esconde un mentor cariñoso que desea sinceramente que sus alumnos triunfen. Antes de conocer a Hércules, Pil había entrenado a muchos guerreros legendarios, incluido el famoso héroe Aquiles. Sin embargo, tras años de decepciones y de ver cómo sus anteriores alumnos no lograban alcanzar la verdadera grandeza, Pil casi había renunciado a su sueño de entrenar al héroe más grande de la historia. Cuando Zeus le envía a Hércules, Pil se muestra inicialmente reticente a aceptar a otro alumno. No obstante, finalmente accede y somete a Hércules a un exigente entrenamiento físico y mental, enseñándole desde técnicas de combate y resistencia hasta valor y disciplina. A medida que avanza la historia, la relación entre Pil y Hércules trasciende la de maestro y alumno. Pil se convierte en un mentor de confianza, un amigo leal y una figura paterna, animando constantemente a Hércules a creer en sí mismo, incluso en los momentos de duda. La voz distintiva de Danny DeVito, su agudo sentido de la comedia y su interpretación llena de sentimiento hacen de Pil uno de los personajes más divertidos, entrañables e inolvidables de la película. James Woods presta su voz a Hades, el antagonista principal de la película y uno de los villanos animados más memorables de Disney. Hades es el hermano menor de Zeus y el gobernante del inframundo, un reino sombrío donde residen las almas de los difuntos. Amargado y celoso de que Zeus gobierne el Monte Olimpo mientras él está confinado en el inframundo, Hades sueña en secreto con derrocar a su hermano y convertirse en el gobernante supremo de los dioses. A diferencia de muchos villanos tradicionales de Disney, Hades se caracteriza por su verborrea, su ingenio mordaz, su humor sarcástico y su temperamento explosivo. A menudo parece tranquilo y encantador, pero en cuanto algo sale mal, su frustración estalla de manera hilarante y dramática. A lo largo de la película, manipula cuidadosamente los acontecimientos desde las sombras, enviando monstruos para destruir a Hércules y tramando un plan elaborado para conquistar el Monte Olimpo. La enérgica interpretación vocal de James Woods captura a la perfección la astucia, el carisma y la naturaleza impredecible de Hades, convirtiéndolo en uno de los villanos más entretenidos e inolvidables de la historia de Disney. Susan Egan pone voz a Megara, conocida comúnmente como Meg, la mujer inteligente, independiente y de carácter fuerte que termina convirtiéndose en el verdadero amor de Hércules. A diferencia de la princesa tradicional de los cuentos de hadas, Meg es segura de sí misma, ingeniosa y a menudo oculta sus emociones tras el sarcasmo y comentarios agudos. Su apariencia dura es el resultado de un profundo dolor emocional causado por una traición desgarradora en su pasado. Años antes de conocer a Hércules,
Meg lo sacrificó todo para salvar al hombre que amaba, vendiendo su alma a Hades. Trágicamente, una vez salvada su vida, aquel hombre la abandonó por otra mujer, dejando a Meg desconsolada y condenada para siempre a servir al gobernante del inframundo. Aunque trabaja para Hades en contra de su voluntad, poco a poco se enamora profundamente de Hércules. A medida que avanza la historia, Meg demuestra ser mucho más que una simple espectadora sarcástica, llegando incluso a arriesgar y sacrificar su propia vida para salvar a Hércules. La interpretación de Susan Egan equilibra maravillosamente el humor, la vulnerabilidad, el romance y la profundidad emocional, haciendo de Meg uno de los personajes femeninos más queridos de Disney. Samantha Eggar presta su voz a Hera, la elegante y compasiva reina de los dioses del Olimpo y amorosa madre de Hércules. A diferencia de la representación habitual en muchas versiones de la mitología griega, Disney presenta a Hera como una madre amable, cariñosa y entregada que ama profundamente tanto a su esposo, Zeus, como a su hijo, Hércules. Al comienzo de la película, celebra con alegría el nacimiento de Hércules en el Monte Olimpo y sueña con verlo crecer entre los dioses. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando el pequeño Hércules es secuestrado por los esbirros de Hades y llevado al mundo de los mortales. A lo largo de la historia, Hera aguarda pacientemente el día en que su hijo regrese a casa. Cuando Hércules finalmente demuestra ser un verdadero héroe, ella le da la bienvenida de nuevo al Olimpo con orgullo, amor y una alegría inmensa. Uno de los rasgos más distintivos y memorables de la película es su grupo de narradoras musicales conocidas como las Musas. Estos 5 personajes actúan como narradores de la historia, guiando al público a través del increíble viaje de Hércules con canciones llenas de energía, humor y comentarios animados. Inspiradas en las legendarias musas de la mitología griega, en la película se reinventan como un vibrante grupo vocal de estilo gospel cuyas actuaciones aportan emoción, sentimiento y personalidad a casi todos los momentos clave de la trama. Lilias Witte presta su voz a Calíope, la líder segura y poderosa de las musas. Con su imponente presencia y su voz llena de alma, introduce al público en el mundo de la mitología griega y ayuda a impulsar la historia. Cheryl Freeman pone voz a Melpomene. Su rica voz contribuye a las armonías dinámicas y a las emotivas interpretaciones del grupo a lo largo de la película. La Chance da voz a Terpsícore, aportando calidez, energía y brillantez musical al conjunto. Su interpretación ayuda a conferir a las musas su característico sonido gospel. Ross Ryan interpreta a Thalía, añadiendo humor, carisma y un entusiasmo contagioso a la animada narración del grupo. Su expresiva forma de interpretar hace que muchos de los momentos musicales de la película resulten especialmente entretenidos. Por último, Vanessa Thomas presta su voz a Cleo, completando el grupo con su potente voz y su vibrante personalidad. Juntas, las 5 intérpretes crean una experiencia musical inolvidable que fusiona la narración de historias con influencias del gospel, el soul y el rhythm and blues. Más que limitarse a aparecer entre escenas, las musas narran activamente la aventura de Hércules de principio a fin. Explican acontecimientos importantes, celebran sus victorias, comentan las emociones de los personajes y mantienen el ritmo de la historia con canciones pegadizas y observaciones ingeniosas. Su papel único, que combina la narración con la interpretación musical, las convierte en uno de los elementos más icónicos y queridos de la película, dotando a Hércules de un estilo musical distinto al de cualquier otro clásico de animación de Disney. Bobcat Goldthwait y Matt Frewer ponen voz a Pena y Pánico, los 2 cómicos secuaces que trabajan para Hades. Aunque se supone que son leales servidores del gobernante del inframundo, están lejos de ser villanos competentes. Al cometer errores constantemente, entrar en pánico bajo presión y discutir entre ellos, esta pareja aporta gran parte del componente cómico de la película, al tiempo que provoca repetidamente el fracaso de los planes meticulosamente elaborados por Hades. Al comienzo de la historia, Hades encomienda a Pena y Pánico una de las misiones más importantes que cabe imaginar: secuestrar al bebé Hércules y asegurarse de que nunca crezca para interferir en el plan de Hades de conquistar el Monte Olimpo. Sin embargo, la misión sale terriblemente mal cuando no logran que Hércules beba toda la poción que le habría arrebatado por completo sus poderes divinos. Como resultado, Hércules pierde su inmortalidad pero conserva su fuerza extraordinaria. Aterrados ante la idea de admitir su fracaso, Pena y Pánico ocultan la verdad a Hades, desencadenando así, sin saberlo, toda la aventura. A lo largo de la película,
Ambos sirvientes siguen cumpliendo las órdenes de Hades disfrazándose, tendiendo trampas y atrayendo a Hércules hacia situaciones peligrosas. Pese a sus esfuerzos, su torpeza y sus constantes meteduras de patas suelen generar momentos cómicos en lugar de victorias exitosas. La voz enérgica y aguda de Bobcat Goldthwait encaja a la perfección con el nervioso e impulsivo Pena, mientras que Matt Frewer dota a Pánico de una personalidad igualmente frenética y divertida. Juntos, forman una de las parejas de secuaces de villanos más graciosas de Disney. Patrick Pinney presta su voz al aterrador Cíclope, un monstruo gigante de un solo ojo enviado por Hades durante el clímax de la historia. Después de que Hércules sacrifica su fuerza sobrenatural para salvar a Meg, Hades cree que el héroe ha quedado totalmente indefenso. Aprovechando la ocasión, ordena al Cíclope que viaje a Tebas y elimine a Hércules de una vez por todas. La enorme criatura posee una fuerza física descomunal y siembra la destrucción por toda la ciudad. Aun sin sus poderes divinos, Hércules se niega a huir. En su lugar, recurre al valor, la determinación y el ingenio para superar al gigante. Aunque la batalla demuestra que el verdadero heroísmo no se basa únicamente en la fuerza física, también da lugar a uno de los momentos más emotivos de la película, cuando Meg se sacrifica para salvar a Hércules de una columna que se derrumba. Alol Brook y Barbara Barrie ponen voz a Anfitrión y Alcmena, la bondadosa pareja de agricultores que se convierte en los padres adoptivos de Hércules. Años atrás, después de que Pena y Pánico abandonaran al bebé Hércules en el mundo de los mortales, Anfitrión y Alcmena encontraron al niño solo y sin nadie que cuidara de él. Llenos de compasión, lo acogieron en su hogar y lo criaron con amor como a su propio hijo, sin sospechar nunca que en realidad era hijo de Zeus y Hera. Amanda Plummer, Kerel Seley y Paddy Edwards prestan sus voces a Cloto, Láquesis y Atropos, las tres misteriosas Moiras. Estos seres ancestrales poseen la extraordinaria capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro, lo que las convierte en algunas de las figuras más poderosas de la mitología griega. Son responsables de controlar el destino de todo ser vivo al hilar, medir y, finalmente, cortar el hilo de la vida de cada persona. Al principio de la película, Hades visita a las Moiras para saber si su tan esperado plan para derrocar a Zeus finalmente tendrá éxito. Las tres hermanas revelan una profecía crucial que da forma a toda la historia. Le dicen a Hades que, dentro de 18 años, una alineación planetaria excepcional le permitirá liberar a los titanes encarcelados y atacar el Monte Olimpo. Sin embargo, también le advierten que su victoria depende de una condición importante. Si Hércules está vivo e interviene, el plan de Hades fracasará por completo. Esta profecía convence a Hades de enviar a Pena y Pánico a eliminar al pequeño Hércules, desencadenando así los acontecimientos de la película. A lo largo de la historia, las Moiras se mantienen serenas, misteriosas y aparentemente indiferentes, limitándose a revelar el destino en lugar de intentar cambiarlo. Paul Saffer presta su voz a Hermes, el alegre e ingenioso mensajero de los dioses del Olimpo. Hermes actúa como uno de los ayudantes de mayor confianza de Zeus, entregando mensajes importantes y colaborando en las tareas oficiales del Monte Olimpo. Aunque su papel en la película es relativamente breve, contribuye a varias escenas memorables gracias a su personalidad afable y su humor desenfadado, aportando encanto al mundo de los dioses. Jim Cummings pone voz a Neso, el feroz y peligroso centauro que ataca a Megara durante el viaje de Hércules a Tebas. Neso es uno de los primeros enemigos formidables a los que se enfrenta Hércules fuera de su entrenamiento con Phil. El momento en que Hércules rescata valientemente a Meg del ataque del centauro marca un paso importante en su evolución como héroe y propicia su primer encuentro con la mujer que acabará siendo el amor de su vida. Además de interpretar a Neso, Jim Cummings presta su voz a dos personajes humanos secundarios, el tebano alto y el tebano anciano. A través de estos papeles menores, ayuda a dar vida a la bulliciosa ciudad de Tebas, aportando personalidad y autenticidad a los ciudadanos que presencian la transformación de Hércules de joven torpe a héroe más célebre de Grecia. Conocido por su extraordinaria versatilidad vocal, Cummings dota a cada personaje de una voz y personalidad únicas, enriqueciendo aún más el variado elenco de la película. Wayne Knight pone voz a Demetrio, uno de los ciudadanos de Tebas que aparece durante el ascenso a la fama de Hércules. Aunque Demetrio tiene un papel relativamente pequeño en la historia, ayuda a ilustrar cómo el pueblo griego empieza a admirar y celebrar a Hércules tras presenciar sus increíbles hazañas heroicas.
Sus apariciones contribuyen a la animada atmósfera de Tebas y destacan la creciente popularidad del joven héroe en todo el reino. Mary Kay Bergman presta su voz a la mujer del terremoto, una residente aterrorizada que aparece durante uno de los momentos de caos y destrucción de la ciudad. Mientras los monstruos atacan y se suceden los desastres, su personaje refleja el miedo y el pánico que sienten los ciudadanos de a pie. Aunque su papel es breve, ayuda a subrayar el peligro que rodea las misiones heroicas de Hércules y la importancia de sus esfuerzos por proteger a los inocentes. Cory Burton pone voz al hombre quemado, otro ciudadano secundario que aparece durante las secuencias de acción de la película. Sus reacciones cómicas ante la destrucción causada por los monstruos añaden un toque de humor a la historia, al tiempo que muestran el caos generalizado que suele seguir a las batallas de Hércules. A pesar de contar con poco tiempo en pantalla, el personaje contribuye al tono desenfadado de la película y complementa su mezcla de acción y humor. Aunque estos personajes desempeñan papeles relativamente secundarios, las interpretaciones de Wayne Knight, Mary Kay Bergman y Cory Burton ayudan a dar vida al bullicioso mundo de Hércules. Su trabajo de voz aporta personalidad, humor y autenticidad a los habitantes de Tebas, haciendo que el mundo de la película se perciba más vibrante y creíble. Kathleen Freeman presta su voz a la mujer robusta, una de las residentes de Tebas que aparece durante las escenas animadas y a menudo caóticas de la película. Aunque su papel es breve, su personaje ayuda a representar a la gente común cuyas vidas se ven afectadas por los monstruos y desastres que Hércules se enfrenta valientemente. Al igual que muchos ciudadanos de la urbe, ella contribuye a la atmósfera bulliciosa de Tebas y ayuda a que el mundo se sienta más realista y lleno de vida. Kate David presta su voz característica a Apolo, uno de los dioses del Olimpo. Apolo aparece entre los dioses del Monte Olimpo en varias escenas a lo largo de la película. Como dios asociado con el sol, la música, la poesía y la profecía en la mitología griega, Apolo es retratado como un miembro respetado de la familia olímpica que se une a los demás dioses para celebrar el nacimiento de Hércules. Más tarde, apoya la defensa del Olimpo durante el ataque de Hades. Aunque su papel es limitado, la imponente voz de Kate David aporta presencia y dignidad al personaje. El legendario actor Charlton Heston realiza un cameo especial como narrador inicial de la película. Su voz profunda y poderosa introduce al público en el mundo de la antigua Grecia y da comienzo a la historia describiendo la era de los héroes y dioses, antes de ceder la narración a las musas. La breve aparición de Heston otorga a la película un inicio grandioso y épico, preparando perfectamente el escenario para la aventura mitológica que sigue. Frank Welker aporta los efectos vocales de Pegaso, el fiel caballo alado y compañero más cercano de Hércules. A diferencia de los otros personajes principales, Pegaso no habla con palabras. En su lugar, Welker da vida a este querido personaje mediante relinchos expresivos, bufidos y otros sonidos animales que comunican las emociones y la personalidad de Pegaso. Inteligente, valiente, juguetón y ferozmente leal, Pegaso acompaña a Hércules a lo largo de su viaje, ayudándole durante su entrenamiento, rescatándolo del peligro y permaneciendo a su lado en las batallas decisivas contra Hades y los titanes. A pesar de no pronunciar ni una sola palabra, Pegaso se convierte en uno de los personajes más entrañables y memorables de la película gracias a su expresiva animación y a la excepcional interpretación vocal de Frank Welker. Los orígenes de Hércules se remontan a principios de 1992, cuando Walt Disney Feature Animation organizó una sesión creativa de presentación de proyectos para decidir cuáles serían sus próximas películas de animación. Se invitó a unos 30 artistas, guionistas y animadores a exponer sus ideas, pero con una condición. Cada persona disponía de solo 2 minutos para convencer al estudio de que su concepto merecía convertirse en la siguiente gran película de animación de Disney. Durante la misma serie de reuniones creativas de presentación de proyectos en Disney a principios de 1992, el animador Joe Aidar también ideó una propuesta inspirada en la mitología griega. Sin embargo, tras ver cómo Disney descartaba sus planes para la Odisea, creyó que el estudio ya no estaba interesado en historias basadas en la antigua Grecia. Convencido de que su propuesta tenía pocas probabilidades de ser aceptada, Aidar afrontó la presentación con expectativas muy bajas. A pesar de sus dudas, decidió arriesgarse. Entre los nervios y la esperanza, preparó rápidamente un boceto conceptual preliminar de Hércules junto con un breve esquema de la historia.
En lugar de limitarse a narrar el mito tradicional, Haidar imaginó una aventura totalmente original centrada en el legendario héroe. Su versión de la historia se desarrollaba durante la Guerra de Troya, uno de los conflictos más célebres de la mitología griega. En este concepto inicial, tanto los ejércitos griegos como los troyanos buscaban desesperadamente a Hércules, pues creían que su increíble fuerza podría convertirse en el arma secreta definitiva que decidiría el desenlace de la guerra. A medida que avanzaba la historia, Hércules se veía obligado a tomar una decisión importante sin haber sopesado plenamente las consecuencias de sus actos. Sus decisiones le conducirían a desafíos inesperados y a un crecimiento personal, enseñándole valiosas lecciones sobre la responsabilidad y la madurez. Al final de la aventura, Hércules llegaría a comprender que una fuerza física descomunal no bastaba por sí sola para resolver todos los problemas. Aprendería, en cambio, el valor de la humildad y se daría cuenta de que la sabiduría, la compasión y el buen juicio son tan importantes como el poder. Una vez concluidas todas las presentaciones, los ejecutivos de Disney analizaron las distintas propuestas. Aunque la idea de Haidar era sorprendentemente breve, apenas una página y media, logró captar la atención del estudio. La idea de crear un largometraje de animación en torno al legendario héroe Hércules se consideró lo suficientemente sólida como para pasar a la fase de desarrollo oficial. Irónicamente, aunque Joe Haidar fue quien presentó la idea original que inspiró el proyecto, su participación terminó poco después de que ésta fuera aprobada. A medida que avanzaba el desarrollo, otros cineastas, guionistas y directores se hicieron cargo del proyecto, transformando gradualmente su sencillo esquema en la aventura musical fantástica que el público vería finalmente en los cines en 1997 bajo el título de Hércules. No obstante, la propuesta original de Haidar sentó las bases de lo que llegaría a ser una de las películas de animación más distintivas de Disney. En noviembre de 1992, tras el enorme éxito crítico y comercial de Aladdin, los directores Ron Clements y John Muske retomaron uno de los proyectos con los que llevaban tiempo soñando, El Planeta del Tesoro. Originalmente, habían concebido la película años atrás como una adaptación de ciencia ficción de la novela clásica de Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, combinando la aventura de piratas tradicional con la exploración espacial futurista. Animados por el éxito de Aladdin, ambos cineastas dedicaron gran parte del año siguiente a reelaborar el proyecto. Trabajaron en ampliar la historia, perfeccionar los personajes y explorar cómo transformar el relato clásico en una aventura animada visualmente espectacular ambientada en el espacio exterior. El desarrollo avanzó de manera constante hasta el otoño de 1993. Para fortalecer el guión, Disney incorporó a Ted Elliott y Terry Rossio, el talentoso dúo de escritores que había coescrito Aladdin. En estrecha colaboración con Clements y Muske, tomaron las ideas originales de los directores y las desarrollaron hasta crear un tratamiento narrativo detallado. Su objetivo era crear una adaptación fresca y emocionante que honrara el espíritu de la Isla del Tesoro, al mismo tiempo, introdujera al público en un mundo de ciencia ficción totalmente nuevo. A pesar del entusiasmo del equipo creativo, el proyecto se enfrentó a un obstáculo importante. Por aquel entonces, Jeffrey Katzenberg, presidente de Walt Disney Studios, no estaba convencido de que El Planeta del Tesoro fuera la película adecuada para el estudio. Tras analizar el concepto, decidió no seguir adelante con él y sugirió en su lugar que Clements y Muske dirigieran una adaptación animada de Una princesa de Marte, la clásica novela de ciencia ficción de Edgar Rice Burroughs. Disney poseía los derechos cinematográficos de la obra en ese momento, y Katzenberg consideraba que tenía un mayor potencial comercial. Sin embargo, Clements y Muske creían firmemente en su visión original y no tenían mucho interés en dirigir Una princesa de Marte. Rechazaron respetuosamente la propuesta, ya que deseaban seguir adelante con proyectos en los que creían personalmente, en lugar de adaptar una historia que no les inspiraba creativamente. Como resultado, El Planeta del Tesoro fue retirado temporalmente de la fase de desarrollo activo, y Clements y Muske fueron asignados a otro proyecto de Disney que apenas comenzaba a tomar forma: Hércules. Su incorporación a esta nueva película acabaría influyendo decisivamente en su historia, sus personajes, su humor y su estilo visual. Tras decidir posponer El Planeta del Tesoro, Jeffrey Katzenberg llegó a un acuerdo con los directores Ron Clements y John Muske. Les prometió que, si primero dirigían otro largometraje de animación con un fuerte atractivo comercial y potencial para convertirse en un gran éxito de taquilla,
Disney les daría más adelante la oportunidad de retomar el proyecto que les apasionaba, El Planeta del Tesoro. Aunque ello suponía aparcar su sueño una vez más, ambos directores aceptaron el trato. Una vez tomada la decisión, Clements y Maskey comenzaron a buscar el proyecto adecuado para su siguiente trabajo. Revisaron los bocetos conceptuales y el material de desarrollo inicial de varias películas de animación que ya se estaban considerando en Disney. Entre ellas figuraban adaptaciones de Don Quijote, La Odisea y La Vuelta al Mundo en 80 días. Al analizar estas ideas, los directores sintieron que ninguna encajaba realmente con el estilo narrativo que les gustaba. Algunos proyectos parecían demasiado serios, mientras que a otros les faltaba el humor y el espíritu dinámico que habían contribuido al éxito de películas como La Sirenita y Aladdin. También consideraban que ciertas historias serían difíciles de adaptar a una película de animación entretenida que atrajera a públicos de todas las edades. Durante esta búsqueda, dieron con una propuesta anterior de Joe Haidar para una película basada en el legendario héroe griego Hércules. El concepto captó su atención de inmediato. A diferencia de los otros proyectos, Hércules ofrecía emocionantes secuencias de acción, criaturas míticas imponentes, personajes pintorescos y muchas oportunidades para la comedia. La idea atrajo especialmente a ambos directores, ya que siempre habían sido grandes aficionados a los cómics y a las historias de superhéroes. Se dieron cuenta de que Hércules poseía muchas de las cualidades asociadas a los superhéroes modernos: fuerza extraordinaria, batallas increíbles y un viaje para descubrir lo que realmente significa utilizar un gran poder con responsabilidad. Al reflexionar sobre su decisión años más tarde, John Maskey explicó: «Pensamos que sería nuestra oportunidad de hacer una película de superhéroes. Ron y yo éramos fans de los cómics. Al estudio le pareció bien que pasáramos a ese proyecto, así que hicimos Hércules». Entusiasmados por las posibilidades, Clements y Maskey se incorporaron oficialmente a la producción. Bajo su dirección creativa, el proyecto evolucionó de una simple adaptación mitológica a una aventura musical llena de diversión que combinaba leyendas griegas con humor moderno, canciones memorables, una animación colorida y acción al estilo de los superhéroes. Su visión única dotó a Hércules de una personalidad distintiva y contribuyó a convertirla en una de las películas de animación más originales de Disney en la década de 1990. Una vez que Hércules se convirtió oficialmente en su siguiente película, los directores Ron Clements y John Maskey se volcaron en el proyecto. Pasaron meses investigando la mitología griega, leyendo numerosas leyendas y recopilando abundante información para comprender mejor los personajes, los escenarios y los temas que deseaban adaptar. Más que limitarse a recrear los antiguos mitos, su objetivo era construir una historia que resultara fresca, entretenida, emocionalmente cautivadora y adecuada para el público familiar moderno. Para noviembre de 1993, los cineastas ya habían desarrollado esquemas detallados de la historia que incluían muchos de los elementos que finalmente aparecerían en la película terminada. En el corazón de la historia se encontraba un joven e inocente Hércules que luchaba por encontrar su verdadero lugar. Al haber nacido entre dioses pero criado por humanos, se sentía constantemente dividido entre dos mundos muy distintos. Esta sensación de no encajar se convirtió en uno de los pilares emocionales de la película y dotó al personaje de una trayectoria con la que el público podía identificarse fácilmente. Los primeros borradores también introdujeron la idea de emparejar a Hércules con un mentor cómico inspirado en la personalidad de Danny DeVito. Incluso antes de que se confirmara la participación de DeVito, los directores imaginaban al personaje como un entrenador ruidoso, sarcástico y curtido en la calle, que desafiaba constantemente a Hércules a la vez que aportaba gran parte del humor de la película. Este concepto acabó transformándose en Philoctetes, o Phil, quien se convirtió en uno de los personajes más queridos del filme. Otro elemento importante ya presente en la historia era la heroína, Megara. En lugar de crear una princesa de cuento de hadas tradicional, los cineastas concibieron a una mujer inteligente, experimentada y reservada emocionalmente, capaz de contrarrestar la inocencia de Hércules con su agudo ingenio y su realismo. Su relación con Hércules se diseñó para contrastar la visión idealista del mundo de él con la perspectiva más cínica de ella, creando un romance basado en el crecimiento emocional más que en una simple atracción. El villano también fue desarrollado cuidadosamente durante esta etapa. Los directores querían que Hades fuera algo más que un simple gobernante malvado del inframundo. Lo imaginaron como un personaje poderoso,
manipulador y sumamente carismático, cuya visión cínica del mundo se oponía directamente al optimismo y a la fe en la bondad de Hércules. Este conflicto entre idealismo y cinismo se convirtió en uno de los temas centrales de la película, haciendo que la batalla entre Hércules y Hades no fuera solo una lucha física, sino también un choque de filosofías opuestas. Más allá de la mitología, Clements y Maske se inspiraron en las clásicas comedias alocadas, *screwball comedies, de Hollywood, especialmente en las películas de los legendarios directores Preston Sturges y Frank Capra. Estos filmes eran famosos por sus diálogos vertiginosos, su humor ingenioso, sus personajes memorables y su narrativa emotiva, cualidades que los directores querían trasladar a Hércules. Antes de comenzar el guión, los directores Ron Clements y John Maske dedicaron mucho tiempo a estudiar las leyendas originales en torno a Hércules. En lugar de basarse en una única fuente, consultaron los escritos de diversos estudiosos y autores de renombre, como Thomas Bulfinch, Edith Hamilton, Robert Graves y otros destacados intérpretes de la mitología griega. Su objetivo era comprender las múltiples versiones de los antiguos mitos antes de decidir cómo adaptarlos para una película de animación de Disney. Al explorar las historias tradicionales, los cineastas se dieron cuenta rápidamente de que la mitología original contenía numerosos temas de carácter adulto que no resultaban adecuados para un público familiar. La antigua leyenda del nacimiento de Hércules, en particular, planteaba un desafío considerable. Según el mito griego original, Zeus se siente atraído por Alcmena, una mujer mortal que ya está casada con Anfitrión. Para engañarla, Zeus se disfraza de su marido y pasa la noche con ella. Como resultado de este encuentro, Alcmena da a luz a Heracles, el héroe conocido más tarde por su nombre romano, Hércules. Cuando Hera, la esposa de Zeus, descubre la infidelidad de su marido, se ve consumida por los celos y la ira. En lugar de dirigir su furia hacia Zeus, se venga del niño inocente. A lo largo de los mitos tradicionales, Hera intenta repetidamente hacer sufrir a Hércules, enviando monstruos, maldiciones y desafíos imposibles a su vida. Gran parte de la legendaria travesía de Hércules está impulsada por los implacables intentos de Hera de castigarlo por algo de lo que él nunca tuvo la culpa. Tras estudiar estas historias, Clements y Maske concluyeron que esta versión del origen de Hércules resultaría totalmente inapropiada para un largometraje de animación de Disney. Los temas de adulterio, engaño, violencia sexual y venganza eran demasiado adultos para la aventura familiar que deseaban crear. John Clements explicó más tarde que la idea de que Hércules naciera fuera del matrimonio habría sido un tema extremadamente difícil de abordar en una película de Disney. En lugar de intentar adaptar esos elementos más oscuros, los cineastas decidieron reinventar por completo el origen del héroe. En vez de presentar a Hércules como hijo de Zeus y una mujer mortal, Disney lo transformó en el amado hijo de Zeus y Hera, convirtiéndolo en un dios de pleno derecho desde su nacimiento. En la película, Hércules es secuestrado cuando era un bebé por los sirvientes de Hades y convertido en mortal mediante magia. Esta nueva versión le permitió ser tanto humano como divino sin depender de los aspectos complejos y controvertidos de la mitología original. Los cineastas también realizaron otro cambio creativo significativo al sustituir a Hera por Hades como el villano principal de la historia. En los mitos antiguos, Hera es la principal responsable del sufrimiento de Hércules, pero los directores consideraron que Hades resultaría un antagonista mucho más entretenido y visualmente apasionante. Los paisajes oscuros y ardientes del inframundo ofrecían infinitas posibilidades creativas para una animación dramática y efectos visuales impactantes. Por el contrario, la belleza luminosa y majestuosa del Monte Olimpo creaba un poderoso equilibrio visual entre el bien y el mal. Este contraste permitió a los artistas diseñar dos mundos completamente diferentes, cada uno con su propia atmósfera, colores y estilo únicos. Al realizar estos cambios, Clements y Maske preservaron el espíritu del viaje heroico de Hércules, eliminando al mismo tiempo los aspectos más sombríos de los mitos originales. El resultado fue una historia centrada en el valor, el amor, el altruismo y el crecimiento personal, valores que encajaban a la perfección con la tradición narrativa de Disney, sin dejar de captar la emoción y la grandiosidad de la mitología griega. Mientras profundizaban en su investigación sobre la mitología griega, Ron Clements y John Maske hicieron un descubrimiento interesante sobre cómo se percibía a Hércules en la antigüedad.
Se dieron cuenta de que su popularidad era sorprendentemente similar a la admiración que la sociedad actual siente por los atletas famosos, las estrellas de cine y otras celebridades. Esta observación les inspiró a dotar a la película de un aire fresco y contemporáneo, manteniéndose al mismo tiempo fieles a la mitología. Los directores descubrieron que, en la antigua Grecia, Hércules no era considerado simplemente un guerrero legendario, era uno de los héroes más queridos y reconocidos de su época. Su imagen aparecía en innumerables objetos cotidianos, como vasijas pintadas, esculturas, piezas de cerámica y otras obras de arte. Para los cineastas, esto sugería que Hércules era mucho más que una figura mítica, era un icono cultural cuya fama se extendía por todo el mundo griego antiguo. Esta revelación dio lugar a una de las ideas más creativas de la película. En lugar de retratar a Hércules únicamente como un héroe mitológico tradicional, los cineastas imaginaron cómo sería si se le tratara como a una celebridad moderna. Este concepto desembocó en numerosas escenas cómicas, multitudes coreando su nombre, niños idolatrándolo, comerciantes vendiendo artículos relacionados con él y admiradores celebrando cada una de sus hazañas heroicas, tal como lo hacen los fervientes seguidores de las estrellas del deporte o los actores de Hollywood actuales. Más tarde, Elon Musk explicó que Hércules era, en esencia, un héroe popular en la antigua Grecia, un héroe amado por la gente común, más que admirado únicamente por reyes o dioses. Durante una de sus visitas de investigación al Museo Británico, los cineastas quedaron asombrados por la frecuencia con la que Hércules aparecía en las obras de arte griegas. Vieron su rostro decorando una gran cantidad de vasijas pintadas y artefactos, lo que reforzaba la idea de que había sido una de las figuras más célebres de la cultura griega. Musk también opinaba que Hércules seguía siendo tan popular porque el público podía identificarse fácilmente con él. A pesar de poseer una fuerza extraordinaria, en muchas historias se le retrataba como alguien humilde, bondadoso y algo inocente. No era un héroe perfecto que siempre tuviera las respuestas adecuadas. Por el contrario, a menudo enfrentaba dificultades, cometía errores y debía superar obstáculos enormes antes de alcanzar el éxito. A los directores les atraía especialmente la idea de Hércules como un héroe atleta. Al igual que un campeón deportivo actual, él basaba sus logros en el trabajo duro, la determinación y la perseverancia, en lugar de triunfar simplemente gracias a su talento innato. Incluso cuando todo estaba en su contra y poderosos enemigos se interponían en su camino, Hércules seguía luchando sin rendirse. Esta combinación de increíble capacidad, humildad y determinación lo convirtió en una figura a la que el público podía admirar y con la que podía conectar emocionalmente. Estos planteamientos influyeron de manera duradera en la película final. Contribuyeron a configurar a Hércules como un héroe que no solo era poderoso, sino también cercano. Así, su ascenso a la fama se transformó en un reflejo lúdico de la cultura moderna de las celebridades, al tiempo que se preservaba el mensaje atemporal de que la verdadera grandeza no proviene de la popularidad ni de la fuerza física, sino del valor, la bondad y la fortaleza del corazón. A medida que avanzaba el desarrollo, los directores Ron Clements y Elon Musk celebraron numerosas reuniones creativas y sesiones de trabajo sobre la trama para definir el rumbo de Hércules. En lugar de apresurarse a redactar el guión, pasaron meses explorando diversas ideas, experimentando con los personajes y probando distintas versiones de la historia. Durante este periodo, elaboraron varios tratamientos detallados, cada uno con un enfoque distinto sobre el viaje de Hércules, antes de decidirse finalmente por la estructura general de la película. Una vez sentadas las bases de la historia, Disney amplió el equipo de guionistas para reforzar el libreto. La ejecutiva creativa Jane Healy incorporó a los experimentados guionistas de comedia Donald M. Scenery y Bob Cho, convencida de que su talento para los diálogos ingeniosos y el humor basado en la personalidad de los personajes complementaría a la perfección la visión de los directores. Sus aportaciones contribuyeron a dar forma a muchos de los momentos más cómicos de la película, dotando a los personajes de personalidades vivaces y haciendo que los diálogos resultaran más entretenidos para el público de todas las edades. Paralelamente, la aclamada guionista Irene McKee se unió al proyecto para revisar y pulir aún más el guión. En estrecha colaboración con el resto del equipo, perfeccionó la historia, mejoró el desarrollo emocional de los personajes y ayudó a crear una narrativa más fluida y cautivadora.
Una de sus contribuciones más destacadas fue la simplificación de la trama general, lo que facilitó que el público familiar pudiera seguir la compleja mitología sin perder la emoción y la aventura del concepto original. El esfuerzo conjunto de Clements, Maske, M. Kennedy, Chow y Meki transformó el guión en una mezcla equilibrada de acción, comedia, romance y emotividad. Los guionistas combinaron con acierto la mitología griega clásica con un humor moderno, interacciones memorables entre personajes y temas inspiradores, logrando una historia entretenida y accesible para espectadores de todas las edades. Según el diseñador de producción de la película, Gerald Scarfe, la elaboración del guión fue un proceso largo y exigente. Más tarde reveló que completar el libreto llevó aproximadamente 9 meses, lo que refleja la enorme cantidad de colaboración, reescritura y refinamiento creativo necesarios para convertir Hércules de un concepto inicial en un largometraje de animación plenamente realizado. Este prolongado periodo de desarrollo garantizó que cada personaje principal, giro narrativo y momento cómico se elaborara cuidadosamente antes de que comenzara oficialmente el proceso de animación. La elección de la voz para Hércules fue una de las decisiones más importantes que debieron tomar los cineastas, ya que el personaje debía sonar fuerte y heroico, pero al mismo tiempo transmitir inocencia, bondad y vulnerabilidad emocional. Disney consideró a varios actores antes de encontrar finalmente la voz perfecta para el papel. Entre quienes hicieron la prueba se encontraba Danny Osmond, el conocido cantante y artista. Inicialmente, aspiraba al papel de Hércules, para la parte hablada, e impresionó a los cineastas con su actuación. Sin embargo, tras revisar la audición, el equipo creativo consideró que su voz natural sonaba demasiado grave y madura para la versión juvenil de Hércules que tenían en mente. Como resultado, no fue seleccionado para el papel. Aunque Osmond no llegó a poner voz a Hércules, Disney reconoció su excepcional talento vocal. Un año después, regresó al estudio para interpretar la voz cantante del Capitán Sang en Mulan 1998, lo que le permitió formar parte de otro exitoso clásico animado de Disney. El papel de Hércules recayó finalmente en Tate Donovan, pero conseguirlo no fue tarea fácil. Donovan se sometió a un proceso de audición inusualmente largo y exigente que duró aproximadamente 3 meses. Durante ese tiempo, realizó 7 pruebas distintas, regresando en repetidas ocasiones para convencer a los cineastas de que él era la elección adecuada para dar vida al joven héroe. Incluso tras completar todas esas pruebas, Donovan no recibió una respuesta inmediata. Esperó otros 3 meses antes de que Disney le comunicara oficialmente que había sido elegido para poner voz a Hércules. Este prolongado proceso de selección reflejaba el esmero con el que los cineastas buscaban al actor capaz de captar mejor la calidez, la sinceridad y la determinación del personaje. Una vez seleccionado, Donovan permaneció vinculado a la producción durante casi 2 años y medio, grabando diálogos a medida que la película evolucionaba mediante reescrituras y el proceso de animación. Al igual que ocurre en la mayoría de las producciones animadas, los actores rara vez coincidían en el estudio de grabación. En su lugar, cada intérprete grababa sus diálogos por separado para permitir a los cineastas realizar cambios a lo largo de la producción siempre que fuera necesario. Más tarde, Donovan recordó que, durante todo el proceso de grabación, solo vio una vez a su compañero de reparto Danny DeVito. Aunque sus personajes comparten muchas escenas memorables en la película final, ambos actores grababan casi siempre sus interpretaciones en cabinas separadas, una práctica habitual en el cine de animación. Desde las primeras etapas del desarrollo, los directores Ron Clements y John Maske tenían en mente a un único actor para el papel de Philoctetes, más conocido como Peel. Al escribir el personaje, lo imaginaban hablando con la voz inconfundible, el humor mordaz y la personalidad enérgica de Danny DeVito. Peel fue concebido como alguien ruidoso, sarcástico, impaciente y sumamente divertido. Los cineastas consideraban que el estilo único de DeVito encajaba a la perfección con el personaje que habían ideado. A pesar de su entusiasmo, convencer a DeVito para que se uniera al proyecto resultó difícil. Inicialmente, rechazó hacer una prueba para el papel, lo que dejó a los cineastas con la incertidumbre de si lograrían contratar a su primera opción. Para no retrasar la producción, Disney comenzó a buscar otros actores capaces de dar vida al personaje. Se invitó a varios intérpretes de renombre a realizar una lectura del papel, entre ellos Ed Asner, Ernest Borgnine y Dick Latessa. Cada actor aportó su propia interpretación de Peel,
y el equipo creativo evaluó cuidadosamente sus actuaciones sin perder la esperanza de que DeVito cambiara de opinión. Entre quienes hicieron la prueba se encontraba el veterano artista Red Buttons. Tras finalizar su lectura, Buttons sonrió y dijo a los cineastas: «Ya sé lo que van a hacer. Le van a dar el papel a Danny DeVito». Su comentario reflejaba lo que muchos ya sospechaban, que el personaje había sido creado pensando específicamente en DeVito y que nadie más lograba captar esa misma personalidad. Decididos a no rendirse, Clements y Maske optaron por dirigirse a DeVito personalmente en lugar de depender de las audiciones. Junto con la productora Alice Dewey, concertaron una reunión con él durante el rodaje de la comedia familiar Matilda 1996, película que DeVito dirigía y protagonizaba en aquel momento. En lugar de celebrar una reunión de negocios formal, los cineastas se reunieron con DeVito durante un almuerzo distendido a base de pasta. En el transcurso de una charla cordial, expusieron su visión de Hércules, describieron al personaje de Peele y explicaron por qué consideraban que él era el actor ideal para el papel. Este enfoque personal dio resultado. Impresionado por el entusiasmo de los cineastas y su pasión por el proyecto, Danny DeVito aceptó unirse al reparto. Su decisión llenó de alegría al equipo creativo, pues por fin habían conseguido al actor que había inspirado al personaje desde el principio. Una vez iniciada la grabación, el sentido innato de la comedia, la voz distintiva y la personalidad arrolladora de DeVito dieron vida a Peele exactamente como Clements y más que lo habían imaginado. Su interpretación llena de energía se convirtió en una de las mayores fortalezas de la película, transformando al sátiro gruñón pero entrañable en uno de los mentores animados más memorables de Disney y aportando un equilibrio perfecto de humor y emotividad al viaje heroico de Hércules. Tras el éxito de La Bella y la Bestia 1991, Susan Egan deseaba fervientemente formar parte de una película de animación de Disney. Aunque no obtuvo un papel de doblaje en la película en sí, alcanzó un gran reconocimiento al interpretar a Bella en la producción teatral original de Broadway de La Bella y la Bestia. Su aclamada actuación la consolidó como una de las intérpretes musicales más talentosas de Disney y reforzó su vínculo con la compañía. Incluso después de su éxito en Broadway, Egan seguía esperando la oportunidad de poner voz a un personaje importante en uno de los largometrajes animados de Disney. Esa oportunidad surgió cuando se enteró de que Disney estaba realizando audiciones para el papel de Megara en Hércules. A diferencia de muchos actores que simplemente esperaban a ser invitados, Egan buscó activamente el papel. Consideraba que Meg era un personaje único y fascinante, muy distinto de la dulce y optimista Bella que había interpretado en el escenario, y estaba decidida a demostrar que podía dar vida al personaje. Sin embargo, superar la audición no resultó tan sencillo como ella esperaba. El compositor Alan Menken, encargado de la música de la película, inicialmente no creía que Egan fuera la elección adecuada para Megara. En su opinión, el público asociaba fuertemente a la actriz con la personalidad cálida, dulce e inocente de Bella. Meg, en cambio, había sido concebida como una mujer ingeniosa, sarcástica, reservada emocionalmente e independiente, cuya personalidad era casi totalmente opuesta. Menken explicó más tarde que la protagonista femenina de Hércules debía ser cínica, astuta y con mucha personalidad, y no alguien que sonara como la dulce y romántica Bella. Por este motivo, al principio desaconsejó a Egan que siquiera se presentara a la audición, pues creía que su imagen previa en Disney dificultaría que el público la aceptara en el papel de Meg. A pesar de este contratiempo, Susan Egan se negó a rendirse. Confiada en que podía interpretar un tipo de personaje totalmente distinto, siguió mostrando interés en el papel y se esforzó por convencer a los cineastas de que era capaz de transmitir el ingenio, la seguridad y la complejidad emocional que Meg requería. Finalmente, Alan Menken reconsideró su decisión. Accedió a que Egan hiciera una prueba, brindándole así la oportunidad que ella tanto había deseado. La audición demostró que Egan poseía un registro mucho más amplio de lo que muchos esperaban. Logró captar con éxito el humor sarcástico, la vulnerabilidad emocional y el encanto romántico de Megara, demostrando que podía diferenciar claramente al personaje de su anterior interpretación de Bella. Su actuación impresionó a los cineastas. Finalmente, consiguió el papel. La voz de Susan Egan se convirtió en uno de los rasgos distintivos de Megara, aportando calidez, inteligencia, humor y profundidad emocional a una de las heroínas más singulares y queridas de Disney.
Su elección también demostró que un actor conocido por interpretar un tipo concreto de personaje de Disney puede reinventarse con éxito al encarnar a alguien con una personalidad totalmente diferente. La audición de Susan Egan para el papel de Megara fue distinta a las pruebas habituales de doblaje. En lugar de limitarse a leer líneas frente a un micrófono, actuó mientras la grababan en video, lo que permitió a los cineastas analizar no solo su voz, sino también sus expresiones faciales, su sentido del ritmo y su estilo interpretativo natural. Su actuación se grabó minuciosamente para que el equipo creativo pudiera evaluar hasta qué punto lograba captar la personalidad única de Meg. Durante la audición, los directores Ron Clements y John Maske, el compositor Alan Menken, el director musical de La Bella y la Bestia, Michael Kosarin, y otros miembros del equipo de producción se sentaron juntos cerca de ella. Curiosamente, muchos escucharon con los ojos cerrados. Al eliminar las distracciones visuales, se centraron exclusivamente en la voz, la dicción y la carga emocional de la interpretación de Egan, asegurándose de que su decisión se basara en cómo sonaría el personaje en la película de animación final y no en la actriz misma. El proceso de selección no terminó con la audición. Durante los 9 meses siguientes, los animadores de Disney crearon una prueba de animación del personaje utilizando las grabaciones de la actuación de Egan. Esto permitió a los cineastas comprobar cómo encajaba su voz con la animación de Megara, que aún estaba en fase de desarrollo. Al ver al personaje moverse, hablar y expresar emociones con los diálogos de Egan, se convencieron de que ella encarnaba a la perfección a la heroína ingeniosa, independiente y reservada emocionalmente que habían imaginado. Tras este prolongado proceso de evaluación, Susan Egan obtuvo oficialmente el papel de Megara. A lo largo de la producción de la película, Egan grabó a menudo sus diálogos junto a sus compañeros de reparto Tate Donovan, voz de Hércules, y James Woods, voz de Hades. Grabar juntos ayudó a crear conversaciones más naturales y una mayor química emocional entre sus personajes. Sin embargo, a pesar de que ambos interpretaban papeles importantes en la película, Egan reveló que nunca llegó a conocer a Danny DeVito durante la producción, ya que él solía grabar sus diálogos por separado, una práctica habitual en el cine de animación. Megara también experimentó cambios importantes durante el desarrollo musical de la película. Originalmente, estaba previsto que el personaje cantara una emotiva balada titulada I Can't Believe My Heart. La canción expresaba los sentimientos románticos que Meg empezaba a sentir por Hércules de una manera directa y conmovedora. Sin embargo, a medida que avanzaba la producción, Ken Duncan, el animador supervisor responsable de Meg, consideró que la canción no encajaba con la personalidad del personaje. Meg había sido definida como alguien sarcástico, reservado y reacio a admitir sus emociones. Que ella cantara de repente una balada romántica tradicional parecía incoherente con el personaje que el público ya conocía. Al darse cuenta de este problema, Alan Menken y el letrista David Zippel decidieron sustituir la canción por otra que reflejara mejor la personalidad de Meg. Crearon I Want to Say I'm in Love, No diré que estoy enamorada, un número musical animado y divertido en el que Meg niega obstinadamente lo que siente por Hércules, mientras las musas la animan en tono de broma a admitir la verdad. La nueva canción capturaba a la perfección el conflicto interior de Meg, combinando comedia, romance y vulnerabilidad emocional sin renunciar a su actitud mordaz e independiente. El cambio resultó ser una de las mejores decisiones creativas de la producción. I Want to Say I'm in Love se convirtió en una de las canciones más populares y queridas de la película, y la enérgica interpretación de Susan Egan contribuyó a hacer de Megara una de las heroínas más memorables y singulares de Disney. Aunque los cineastas habían encontrado al actor perfecto para Peel en Danny DeVito, elegir al villano principal de la película, Hades, resultó mucho más complicado. Los directores Ron Clements y John Maske buscaban a alguien capaz de hacer que Hades fuera a la vez intimidante y divertidísimo, un villano de ingenio agudo, energía explosiva y carisma suficiente para dominar cada escena. A pesar de barajar varias opciones, les costaba encontrar un actor que encajara a la perfección con el personaje que habían creado. Durante una de sus conversaciones con Danny DeVito, surgió el tema del reparto para el papel de Hades. Intrigado por los planes de los cineastas, DeVito les preguntó a quién tenían pensado elegir para interpretar al gobernante del inframundo. Para su sorpresa, Clements y Maske confesaron que aún no habían encontrado a la persona adecuada para el papel. Sin dudarlo, DeVito hizo una sugerencia que captó de inmediato la atención de todos.
Preguntó con naturalidad. ¿Por qué no se lo pedís a Jack? Refiriéndose a su viejo amigo y legendario actor Jack Nicholson. Nicholson ya era famoso por interpretar personajes inolvidables y de gran envergadura, combinando a menudo encanto, humor, imprevisibilidad y una faceta amenazadora como pocos actores sabían hacer. Su estilo único parecía encajar a la perfección con la personalidad volcánica y la verborrea rápida que los directores imaginaban para Hades. Tras conocer los detalles del proyecto gracias a DeVito, Jack Nicholson se interesó por saber más sobre la película. La semana siguiente, visitó el edificio de animación de largometrajes de Disney en Burbank, California. Y esa fue la increíble historia detrás de Hércules de Disney 1997, una película que combinó mitología griega, acción de superhéroes, música inolvidable y una conmovedora historia en una aventura animada atemporal. Aunque no fue un gran éxito de taquilla en su estreno, la película se ha convertido en una de las favoritas del público gracias a sus memorables personajes, un reparto de voces excepcional, un humor hilarante, canciones icónicas y la inolvidable interpretación de Hades. La mayor lección que nos deja la película es simple: los verdaderos héroes no se definen por su fuerza, fama o poder, sino por la bondad, el coraje y los sacrificios que hacen por los demás. Si disfrutaste este video, no olvides darle